Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias en nombre de Mariela Molina y quien les habla, en ocasión de ofrecerles nuestro conversatorio número 94, donde vamos a hablar de tres músicos. Franz von Suppé, nacido en Croacia y en el Imperio Austríaco, Emmanuel Chabrier, francés, y el alemán Paul Hindemith. Queremos agradecer, y como tenemos como alrededor de 50 nuevos suscritos, gracias por la confianza, en los términos que siempre decimos, en forma lo más modesta y humilde, los comentarios de Carmen Cristina Wolf con relación a Pavarotti, que dice que fue una excelente semblanza del tenor y envía abrazos fraternos. A Antonia Pereira, con motivo de los tres ejecutantes de los valses, dice: gran video, maestro. Gracias, Antonio. Beatriz Sánchez mandó un comentario con motivo de el conversatorio iniciado por Nicanor Zabaleta, donde dice que le gustó mucho el conversatorio. Michael Olivares, con respecto al vals, dice que el conversatorio le gustó y aprendió que Joseph Lerner había iniciado el vals en Viena. Alejandro Molaki, en ocasión del conversatorio de Frank Sinatra y Julio Iglesias, distingue a los dos, habla de su preferencia. Gracias, Alejandro. Y Víctor Alajo, el consecuente viejo, hace comentarios de uno y otro, pero me quiero referir en particular al vals, porque termina diciéndome algo así como sublime la edición, lo cual es una loa para Mariela. Luis Soto, gracias Luis por todos tus comentarios. Lo que creo que la esencia de Luis está dirigida a los millones de personas que han disfrutado tanto de los conversatorios anteriores de Frank Sinatra y de Julio Iglesias como el del vals. Amílcar Ledesma hace muy poco envió un mensaje que decía: me llegó en el alma la versión del Ave María de Schubert. Bueno, gracias por, espero que lo haya disfrutado. Un último comentario que quiero destacar es el comentario que envía Amalia López, una enfermera de gran talante y muy actuante, que problemas tecnológicos me pidieron hacerlo por mí mismo. Ese comentario que envía ella, que en realidad es el mío, es que hay que poner atención, digo yo, a la imitación que está haciendo Vladimir Putin de sus ancestros. Ya levantó él una escultura de Lenin que estaba caída, y a su vez también el que más interesa es Stalin. Es como querer forzar lo que está sucediendo ahora en la guerra a lo que pasó entonces. Veamos. En algún momento en la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler engaña a Stalin, el cual no toleraba ser engañado, él no se sentía bueno siendo ingenuo. Cuando con la operación Barbarroja, muy importante esto, él va a dominar una serie de países que pertenecían a la Unión Soviética. Hitler, el gran fumigador de los judíos, como solía decir, es comparado ahora por Putin con Zelensky. Nadie puede negar que Zelensky ha dicho que él es un nazi, ¿no? Que eso no se puede negar. El mismo hombre de cara de burlón, el otro, dice lo mismo. Bien. Ahora, ellos están forzando la guerra en esto. Stalin, que tenía una personalidad muy paranoica, rencorosa, la primera esposa se muere joven, la segunda se suicida, y solitario, pues decide
conquistar Berlín. ¿Cuándo lo hace? El 2 de mayo pasado. Hoy es 3 de mayo, nosotros grabamos todos los martes para que salga el sábado. Hoy es 3 de mayo. Ahora los rusos celebran la victoria de entonces el próximo 9 de mayo. Ya Hitler se había suicidado el 30 de abril, Estados Unidos hace el conocimiento el 2 de mayo, que curiosamente es el mismo día, solo que en 2011, que muere Bin Laden. Ahora, nosotros hablamos de eso hace una semana. Hoy ya está en las comunicaciones sociales esto, ¿no? Que el 9 de mayo, como ellos celebran en la Plaza Roja sus grandes victorias, veamos qué va a celebrar el amigo Putin aquí, ¿no? Porque todo esto parece como, yo no sé si ustedes vieron la película El coleccionista de huesos, ¿no? Si él sigue los pasos que va siguiendo, porque ya habíamos anotado, ¿no? Él construyó una catedral y cual coleccionista de huesos fue diciendo, ¿no? En la catedral que le hablamos del ejército roso, que se llama también de Cristo Redentor. La espada de Cristo señala que el cristianismo era Crimea, pero luego el cristianismo, según el ortodoxo Kremlin, dijo que pasaba a Kiev. ¿Quién va a negar que él intentó llegar a Kiev? Por supuesto que lo intentó, ahora no pudo, pero él está hablando con la catedral, pero también está hablando con sus acciones. Entonces, está haciendo lo que Stalin hizo con Hitler. El Hitler de él es Zelensky. Entonces, el próximo paso, digo yo, que podría ser el ataque a Moldavia, a Transnistria, que es un sector sumamente estratégico, ¿no? Donde ha sido una fuente de fuga o de huida con voluntarios de Moldavia para allá, pero ese sería el último paso. ¿Por qué? Porque en la operación Barbarroja, recuerden que fue el gran rey del primer imperio sacro-romano, ¿no? El primer Reich, pues el primer rey alemán. Bueno, entonces, así como Hitler quiso imitar a ese señor, pues este quiere imitar a este señor, a Stalin. Entonces, bueno, él va tomando a Ucrania. Stalin construyó un hotel llamado Ucrania. Bueno, y Stalin hizo ese recorrido, ¿no? Para acabar con los nazis en Berlín. Hitler se suicida el 30 de abril, el 2 de abril toma y el 9 celebraron. De ahí viene la celebración que hacen el 9. De manera que hoy, 3 de mayo, veremos qué celebración tiene ahí. ¿Será la toma de Moldavia? ¿Será que dirán ahí en las comunicaciones, en las redes sociales o en las cadenas más creíbles, hablan de que él va a declarar la guerra con aquella complicación de que siempre hemos hablado de la polisemia, que no terminan de ponerse de acuerdo en las palabras? ¿Qué quiere decir que va a declarar la guerra? Que si declara la guerra, yo no estoy seguro de eso. Veremos qué hace. Hay que esperar el 9. Si es declaración de guerra o la toma de esto. Es bien delicado que declare la guerra. Bien, hablemos ahora. Repito, este hombre está diciendo lo que está haciendo este señor. Él está copiando lo que hizo Stalin. Y se ve con las fechas perfectamente ahí. Franz von Suppé nace en 1819 en una ciudad llamada Split. Eso es en la zona de Dalmacia, hoy Croacia, para aquel entonces imperio austríaco, ¿no? El padre, que era un funcionario del imperio llamado Preto, la madre no pudimos obtener el nombre, era de Viena.
eran provenientes de la familia belga. Como estamos en 1819, Bélgica no había nacido como nación, pero sí estaban los belgas como etnia, ¿no? A él lo bautizaron con un nombre muy largo, Francesco Chillele y Hermenegildo Cavalieri Suppé Clementi. Él va a resumir su nombre en Framboise Suppé siempre que estuviera fuera de los dominios germanos. En la infancia la pasa en Sadar, allí recibe las primeras clases de música, compone a primera edad, la primera obra que se conserva es una misa católica. Recuerden que Cremona es la fuente de los grandes violines, el Stradivarius, todo ese tipo de Guarnieri. Estudia flauta y armonía. En Milán luego conoce a Rossini y a Donizetti, él era medio pariente de Donizetti, y escuchando también las óperas bufas de Jacob Offenbach. Toda esa gente que hemos hablado, estos tres músicos, especialmente Offenbach, van a influenciar mucho en su música. Esa primera misa es una obra en la iglesia franciscana de Sadán, que escribe en 1832. Estudia Derecho sin querer, obligado pues, pero en paralelo con la música, y ya en 1865 va a dirigir el Canteatre de Leopoldstadt en Viena, y más tarde también el Teatro André Ring y el Teatro Baden. Ya comienza a incorporarse en la ópera cuando en paralelo con Giacomo Mayer escribe en la ópera Hugonote, junto con la cantante sueca Jenny Lind. Él compone, oigan esto, 13 operetas. Volvemos a insistir, opereta es lo mismo que zarzuela en España, lo que quiere decir que es una ópera ligera, pues, no con aquellos asesinatos y muertes propios de la ópera, pero no desmerece de la calidad musical. Escribe 180 farsas. Este es un género musical donde se caricaturizan los distintos personajes. Escribe ballet, escribe música vaudeville, o sea, música de exhibición, música que nació en Estados Unidos, y otro tipo pues de música. Framboise Suppé va a ser más conocido en términos de que se siguen presentando sus oberturas. Ya habíamos hablado de la obertura en Rossini. Él escribe 3, la más importante: Mañana, tarde y noche en Viena, Caballería ligera, y Poeta y aldeano, o Poeta y campesino. Esa es la que vamos a oír. No dejen de escuchar Caballería ligera, creo que les va a gustar. Elegimos Poeta y aldeano porque es un poco más completa en orquestalmente. Oigamos esta obra, ¿no?
autoridades musicales del momento señalan su obra O du Mein Österreich como el segundo himno nacional de Austria. Recuerden que en el conversatorio hace poco que hicimos de los tres compositores de vals, Richard Strauss compone la marcha Radetzky, que es considerado el tercer himno. Este es el segundo. Él siempre mantiene contacto con su tierra natal, con Dalmacia, tan así que escribe una obra de Retorno del Marinero que se desarrolla en Var, una opereta. Visitó varias veces Split, Zadar y otras ciudades de Croacia. Recuerden que una vez hablamos de Croacia, no sé por qué motivo, allá hay un mar que simula, es muy bueno para los turistas, que simula el sonido de la música, ¿no? El choque de las olas contra unos escalones, ¿no? Escribe también música ya jubilado, escribe requiem, misas, oberturas y sinfonías. Y hay una obra que tiene mucha importancia a nivel histórico, que es la opereta Boccaccio, una ópera cómica. Esta obra que escribe él, llamada Boccaccio, es importante desde el punto de vista histórico, porque la mejor cantante, tal vez hasta ahora, que se conozca, ojalá la superen, para eso está María Callas, la canta en el Teatro Lírico Nacional de Atenas, cuando había recibido clases de la segunda y que va a ser su gran maestra, Elvira Hidalgo. Luego va a conocer a Tulio Serafín, que le va a dar perfección musicales, y más tarde a Lucino Visconti, que le va a dar las clases de la actitud del teatro que ella alcanzó, ¿no? Recuerden que ella conoce, solo para recordar algunas cosas, Elisa Maxwell, que le presenta a Aristóteles Onassis, y recuerdo un momento que quizás no lo hablamos, que después de que él baila y tal, le invita a el yate Cristina, ¿no? Y como la madre era demasiado influyente en ella en términos de la impresión, cuando ella llega allá, en ese yate, había 60 mesoneros, había peluquería, había enfermería, había cuántas cosas hay. Además, el Aristóteles Onassis, el tal Aristóteles, se le ocurre invitar a Winston Churchill con su esposa y su hija al presidente de la FIA, y la mujer queda impresionada, ¿no? Ahí estaba el marido de Carla también y algunos otros invitados. El caso es que el barco tiene algunos mar bravío y ellos quedan hablando. Bueno, ahí se enamoraron. Al día siguiente Carla le dice a su marido que se separa. Aristóteles tiene más dificultad para decirle a la otra. Bueno, ese fue el caso. Por eso es la relación con nuestro biografiado se va a casar con Sofía Bon Suppé en primer matrimonio, y luego que ella muere se casa con Teresa Merville. Hay un hijo llamado, que deja Peter, y muere en Viena en 1895 y sepultado en el cementerio central de Viena, ¿no? Es un cementerio estupendo para conocerse, ¿no? Emmanuel Chabrier nace en una región muy cultural e histórica de Francia llamada Amber, en la zona de Auvernia. Era hijo de un abogado de nombre James, y como niño precoz, a los 6 años recibe su primera clase de piano, pero a los 8 ya compone algunas danzas. La familia se traslada a Clermont-Ferrand. Él tiene 10 años para el momento, y luego en 1957 va a París,
donde no estudia de manera convencional, vale decir, en el conservatorio de entonces o cualquier otra institución que tantas había en esa zona, sino que estudia con maestros particulares, piano con Edward Wolf, composición con Simon y con Agnat, y también estudia violín con Richard Hammer. Además, estudia Derecho. Este es como muchos de los músicos que hemos, entre ellos hasta el mismo Tchaikovsky estudió Derecho, ¿no? Y este es un caso particular, ¿no? Porque él viene a componer las mejores obras, de las cuales vamos a oír una ya entrado en años, ¿no? Una vez más, nunca es tarde para desarrollarse. Él trabajó en el Ministerio del Interior durante 19 años. Y es en 1880, o sea, para entonces él tiene cerca de 40 años, es cuando él se dedica a la música completamente. Es crítico de la sociedad de entonces, se une a los parnasianos, que era un movimiento humorista que estaban en contra, como suele suceder siempre en las sociedades, en contra del pasado, pues. Volvemos a insistir, lo mejor es conservar el pasado y mejorarlo. En este caso, pues entra en ese problema y no querían nada con el romanticismo propio de Víctor Hugo y otros hombres como ese. Él era admirador de los pintores de entonces como Augusto Renoir, como Claude Monet y como Edouard Manet. Una anécdota interesante, bueno, curiosa, pues, de Claude Monet. Claude Monet tiene la fortuna de no vivir, digamos, como vivió Van Gogh, pues, por decirlo en un caso extremo. Van Gogh vendió en su vida una sola obra que se llama Viñas Rojas a la señora Bush en 400 francos. Pero Claude Monet tuvo la fortuna de que jugó a la lotería y se ganó $300,000, el equivalente. Bueno, y más nunca tuvo necesidad de problemas, independientemente de los cuadros maravillosos de este pintor. Nuestro biografiado se casa con Marie Aidé y escribe, motivado a los meses que pasa en España, una obra llamada así, España, ¿no? Que es una rapsodia. Rapsodia, recuerden que hablamos de una composición musical que no tiene vinculación con algo único, así como perteneciente a algo, sino que tiene un sesgo popular y que fue iniciado por un checo, ¿no? De nombre Terim Barko Tomasic, que fue el primero que escribió una rapsodia para piano. Recuerden en Rachmaninoff, ¿no? La rapsodia, la número 18 de temas para Paganini, una de las grandes rapsodias que se ha escrito. Él escribió muchas óperas cómicas. Vamos a poner un ejemplo de cómo eran las óperas cómicas para el momento. Vamos a elegir el rey a su pesar. ¿Qué pasaba ahí? Que los personajes de la ópera constantemente regresan cuando están saliendo o de salida y regresan, ¿no? Ese era el humor de entonces. Escribe una obra llamada Idyll, que influye en el compositor Francis Poulenc, quien lo admiró en extremo. Escribe una ópera que nunca la va a oír en vida, llamada Gwendoline, que más tarde Félix Motti, austríaco, la va a presentar en Alemania. Escribió 5 óperas, 7 obras orquestales, 16 obras para piano y numerosísimas obras para canto, ¿no? De una enfermedad infecciosa muere en 1894 y sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse.
hablemos de Paul Hindemith. Vamos a pasar de Francia a Alemania. Nace en 1995 en Hanau, una zona de fuerte centro empresarial y tecnológico de Alemania, donde nacieron también los hermanos Grimm. El padre se llamó Rudolf, la madre María Sofía. Este hombre va a ser uno de los hombres más importantes e influyentes en el siglo XX. Tenemos que ir con pausa. Abarca su producción desde el romanticismo, que algunos lo llaman como culto a la personalidad. ¿Qué quiere decir culto a la personalidad? Porque tampoco es una especie de idolatría. Era que en el romanticismo se caracterizaba porque los grandes artistas hacían solos, pues, en los conciertos. Veamos un hombre como Liszt, pues, que fue tan revolucionario en el escenario. Algo como eso es lo que quiere decir culto a la personalidad. No es el culto de la personalidad política, ¿no? De manera que él es una visión que intenta reivindicar. Esto es muy importante su obra, ¿no? Él está siempre en un divaneo, en hacer algo nuevo e ir hacia atrás. Por eso es que aplaudo mucho su forma. Veamos hasta dónde lo alcanza. Él va a abarcar lo que se llama en música el expresionismo. Si vemos el caso de Debussy, que es el iniciador del impresionismo, que él mismo decía que no le gustaba, y está basado en la pintura. Hay una gran relación. En la pintura impresionismo, que vimos unas pinturas de Claude, de Monet, quizás el autor más representativo de eso. Aquí se trata de revertir esta situación, como normalmente, si se hace bien, es lo que hacen las nuevas generaciones, ¿no? Es como revertir lo anterior para buscar algo nuevo. O una cosa es hacerlo y otro lograrlo, ¿no? Bien. Entonces, el expresionismo es un movimiento de vanguardia del momento. Esta frase, vanguardia del momento, va a ser utilizada una y otra vez, porque vanguardia del momento es siempre la vanguardia del momento, o sea, el que lleva la punta de lanza del momento. Eso va a pasar con otros autores, van a llevar la vanguardia del momento. Ok, está inspirada de nuevo en la pintura, que en este caso fue el fauvismo, una pintura francesa, que viene también del nombre del crítico musical Louis Baucel. Algunos lo atribuyen al pintor Alfred Henry Moveret. Este es un movimiento, de nuevo la palabra vanguardia, de vanguardia histórica, movimiento que es heterogéneo. Es una reacción, como dijimos, del impresionismo, buscando que fuera un arte más intuitivo, opuesto al naturalismo, o sea, la figura, al arte figurativo. Imagínense un árbol, pues. Entonces, uno si pinta un árbol como es, eso se llama como realista. Aquí se está buscando asociarlo con algo distinto, de manera que hay una visión interna del artista que en el fondo es lo que se llama la expresión del artista, de ahí el expresionismo, frente al plasma de la realidad. Se va a deformar la realidad buscando algo nuevo. Reiteramos, una cosa es buscarlo y otra lograrlo. Se busca el carácter más subjetivo de la naturaleza del propio ser humano. A ver, hagamos un paréntesis aquí, a ver, para poder
hacer mi mejor esfuerzo en llevar esta idea. Cuando se habla de subjetivo, desde que el ser humano es humano, la palabra sujeto, que somos los 7.400 millones de personas, viene de subjetivo. Toda visión de nosotros es subjetiva como sujeto, viene de nuestro interior. Cuando eso se intenta plasmar en el arte, entran la parte que son propósitos y otros el logro. Repito, subjetivo viene de sujeto. Todos somos subjetivos porque somos sujetos. Una segunda opinión es el crítico Roberto Smith. Y el que empieza a hablar de neoclasicismo. De nuevo acá. Como es natural, más natural que no natural, cada uno quiere apropiarse de ser el inventor de un término en el arte, ¿no? Yo quiero ser el primero que dijo que se llamaba así, hasta que alguien la acierta. De manera que el amigo Roberto Smith lo llama neoclasicismo. Pero más allá de los nombres, que de paso es importante porque por otras razones, aquí lo importante es que está caracterizado por el retorno a la antigua música e instrumental pequeño, vale decir la de cámara. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos el barroco, la música de cámara se llamó así porque eran 4 músicos que iban a la cámara del rey a tocarle música. Era de 4, luego se amplió a 9. Ahora vamos a oír de él una obra cuasi de cámara, porque de 9 pasa a un poco más, tal vez 12. Yendo contra el concepto de la gran orquesta, que lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos con Berlioz, lo vimos con Tchaikovsky, lo vimos con Wagner, lo vimos con tantos otros, ¿no? Con Ravel, que son grandes orquestadores, o el mismo Saint-Saëns. Apoyado por sus padres y desapoyado por la situación económica, va a aprender varios instrumentos, violín y órgano, por decir algo, pero también debido a los problemas económicos tiene que trabajar en teatros y cafés y bandas musicales para ganarse la vida y poder estudiar en el Conservatorio de Frankfurt. Además de estudiar el violín, estudia para dirección de orquesta, armonía y composición. A sus 20 años es nombrado violinista de la Ópera de Frankfurt, que muy poco después, en 1917, lo nombran concertino. Recuerden, concertino es como el violín más importante de la orquesta, el que está más cercano al director. Es como el solista, pues. Recurre a Europa, es conocido cada vez más cuando acude a los festivales internacionales de la música contemporánea de Salzburgo. Volvemos a mencionar lo que como hemos dicho en otras oportunidades. Contemporáneo es un término otra vez complejo, ¿no? Porque contemporáneo es la música del momento que está viviendo, o sea, toda música es contemporánea, porque está viviendo, pero a los estudiadores del arte se les ha dado por llamar contemporánea el siglo XX, pues. ¿Pero por qué? Es contemporáneo al siglo XII, es contemporáneo, pero bueno, en todo caso sigamos adelante. Entonces organiza también festivales como bueno, él trabaja en la entreguerra, vale decir 1918, inicio de la Primera Guerra, a 1933, cuando están haciendo el nazismo. Es un compositor iconoclasta, vale decir que desmantela una cantidad de creencias, consolida su prestigio durante 20 años. Además de compositor, también es nombrado como profesor de composición de la Escuela
de música de Berlín, lo cual no es poca cosa. Se casa con Gertrude Rothenberg. Luego es invitado a Ankara en la década de los 30 por el gran mariscal Mustafa Kemal Atatürk para que contribuyera a la música turca. Él lo ayuda a ir a Estambul, antes Constantinopla. Recuerden que Turquía ha sido siempre asediada, ¿no? Porque es parte Europa, parte Asia, y desde tiempos inmemoriales mucha gente, muchos imperios han querido conquistarlo. Cuando fue Constantino el que la conquistó, se llamó Constantinopla. Bueno, va a Estambul. Ese mariscal, por cierto, es el fundador y presidente de la primera República de Turquía, que llevó a la victoria turca en Galípoli, aquella lucha contra los ingleses que tanto afectó para mal a Winston Churchill. Hablando de Winston Churchill, ¿qué falta hace Winston Churchill hoy en día? Ese hombre, Inglaterra para entonces recibió solo, Inglaterra, la primera que declara la guerra contra nazis, resistió 57 noches de bombardeo y ganó la guerra, ¿no? De hombre tan... aquellos de ustedes que vean la película La Noche Más Oscura, es bastante fiel a la realidad. Él se tuvo que oponer a muchísimas cosas. Qué bueno que hubiera líderes del mundo libre que se tengan que oponer a muchísimas cosas, pero actúen, pero que actúen como lo hizo, no sé si habrá esa columna vertebral, por llamarlo así. Bueno, el nacimiento de la Alemania nazi otra vez vuelve a fastidiar a los músicos. La música de él es calificada como degenerada y ni siquiera ese gran músico Wilhelm Ford puede lograr a pesar de su apoyo. Ese conversatorio de Wilhelm lo vimos con Arturo Tocanín. De manera que él tiene que exiliarse a Suiza en 1938, cuando ha compuesto una famosa obra llamada Matías el Pintor, y luego en 1940 pasa a vivir en los Estados Unidos. Si lo traducimos por la calidad de universidades que lo invitaron a dar clases, sin duda fue un hombre importante, ¿no? Lo invitaron a la Universidad de Yale, se nacionaliza estadounidense, lo invitan a la Universidad de Harvard y lo invitan a la Universidad de Zurich. Recibe premios diversos, para mencionar algunos, lo de la Fundación William Sibelius, que lo han recibido personas como Benjamin Britten, del cual hablamos en algún momento, o del mismo Jan Sibelius, que también hablamos. Pero también la recibe un danés, que esperamos hacer un conversatorio de él, Per Nogar. Es miembro de la Academia de Arte y Letras y de Arte y Ciencia, de las dos de Estados Unidos. Crea, esto es muy importante, en 1930, su música, y la divide en dos series de la tanta que escribió. Una que se llama Kammermusik, que no es otra cosa que música de cámara, y la Concertmusik, que es música de concierto. Oiremos, para que usted tenga una idea del estilo de su obra, que no es fácil de oír, la Kammermusik número 1.
escribió algunas atípicas, como la número 6, porque utiliza la viola de amor. Ese era un instrumento que se usaba en el barroco, curiosísimo, porque tenía 14 cuerdas y se utilizaban solo 7. Pero recibió premios por doquier. Vamos a mencionar solo el premio Bach en Hamburgo, pero recibió una serie más que era largo, ¿no? Destaca también su obra Concertmusik 49, porque está escrita para piano, 2 arpas e instrumentos de metal. Escribe danza sinfónica, ballet, sinfonía, sonata. Juega también al estilo de Bach con 12 fugas, cada uno en tonos distintos. Y comienza a atacar, como bien lo debió hacer, con el dodecafonismo. Este intento que hizo Schoenberg. Por cierto que Schoenberg le gustaba la guerra, ¿no? Y a pesar de que no lo admitieron en el ejército, cuando tenía 41 años logró estar en el ejército y después se arrepintió de la guerra. Un poco de eso. Era el momento de que la guerra significaba algo bueno para la música. Ataca también el serialismo imperial, ya en algún momento hablaremos de eso, es muy largo, y se consideró entonces un músico en decadencia. La historia no es muy justa en su momento. En los últimos años va a utilizar el sistema tonal, pero no el conocido de la escala diatónica, sino que utiliza los 12 notas de la escala cromática. Cuando luego pasamos al piano para darles una idea muy breve de estas cosas, ¿no? Se le considera entonces contradictorio. De nuevo, el eterno problema, ¿no? Cada uno quiere ser el que ordene la cosa. Bueno, el ego humano es muy serio. Una vez que él, egresado del conversatorio de Hodge y luterano de religión, muere de pancreatitis aguda y es enterrado en el cementerio de Les Chiesas en 1963. Ahora vamos a pasar al piano para darles una idea de esto que en el siglo XX han estado experimentando numerosos actores, que es la búsqueda de color, de timbres y de ritmo. Es una rara combinación. Vamos a ir por parte en el piano, porque todo a la vez creo que no vamos a llegar a nada. Vamos por partes, ¿sí? Vamos a pasar el piano cuando Mariela lo estime conveniente, para darle más o menos una idea sin atropellar mayormente, ¿sí? Estimado audiencia, lo natural en la música es que cualquier objeto sonoro, imagínense una campana, una copa de cristal, emite un sonido primario y 2 secundarios, se llama así, ¿no? Ahora, ellos se complementan y forman el acorde perfecto. Esto es lo natural. Por ejemplo, si empieza en do, va a ser do, mi, sol. Oigan cómo suena. Eso es cómodo al oído. Todo. Eso es lo natural. Y ahí se creó la escala. Esa es la escala normal de la tonalidad en do, y así para cualquier otra. Ahora, existe también una más complicada, que es la escala cromática, que va, en lugar de tono como esta, va de semitono a semitono. ¿Qué es esto? Ok, ¿qué es lo que buscan estos músicos? Que lo logren o no es otra cosa. Buscar color. Para buscar color se usa la disonancia.
no la consonancia. Vale decir, consonancia es esto o esto. Ahora, disonancia, que es para buscar colores, esto pues, o esto. Todas esas cosas son buscando colores. Por eso es que cuando ustedes van a oír a la obra de Hindemith, le va a sonar cosas como esto. O sea, cualquiera de estos 12 tonos de la cromática con disonancia. Cualquiera de estos son disonantes. Hasta ahí vamos a llegar por el momento. Podemos hablar más detenidamente, pero por ahí dejémoslo en este concepto: consonancia, disonancia. Consonancia, disonancia. Ustedes van a oír en él muchas disonancias, muchas de estas. Por eso es que lo van a sentir un poco como áspero al oído, ¿no? O chocante, pero quizás oiganla un par de veces a ver si concluyen que es buena o mala, ¿no? Pero así vamos avanzando. Luego va a haber intentos de serialismo y de decafonismo y no sé cuánto, de decafonismo, y en alguna manera se van a estrellar en búsqueda de opciones superiores a la tonalidad. Sigamos en otro momento hablando con más. Bueno, querida audiencia, nos despedimos. Mariela Molina, quien les habla, con el mejor deseo y aprecio por el honor que nos hacen dispensarnos a entrar en vuestros hogares o lugares donde se encuentren. Escríbanos comentarios que nos ayudan mucho. Suscríbanse gratuitamente para la semana entrante y el ruiseñor de Lindor inventó la música. Por cierto que muchos de los pájaros van a tener influencia en música que vamos a ver en otros músicos. Por último, repito, hoy es 3 de mayo de 2022. Estamos grabando este conversatorio y no nos vamos a ver hasta el próximo martes, que cae 10. El lunes es la celebración de los rusos. Veremos qué hace Putin. Bueno, querida audiencia, ojalá que Ucrania salga con mucho bien de ese sufrimiento totalmente insensato y buscar cosas que nadie le ha pedido. Bueno, hasta luego, nuestro mejor corazón para ustedes. Chao.